Volver al colegio suele presentarse como algo normal de todos los años, algo casi automático, pero para muchos niños el retorno a clase implica separarse nuevamente de casa, más de lo que ellos quisieran. Es separarse de aquella convivencia que han tenido en todo este periodo de vacaciones y enfrentarse a otras situaciones, enfrentarse a exigencias académicas, adaptarse a normas y sobre todo reconstruir estos vínculos sociales. Hoy, por ello, hablaremos con nuestra especialista Perla Ñique de cómo este proceso impacta en la salud mental infantil, qué señales, qué de alerta, qué situaciones debemos nosotros tener en cuenta para acompañar a los niños sin presionar ni minimizar lo que ellos sienten. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida, Perla. Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Esperemos que hoy podamos conversar sobre algo que inquieta mucho en una época donde todos comenzamos a hacernos la pregunta, ¿retornar al colegio? ¿Cuál es este impacto en los niños, el retornar al colegio? Bueno, es un tema muy importante porque realmente es lo que garantiza que los niños van a ingresar al colegio con una energía que sea positiva, que les permita aprender, que fluyan con alegría o de repente tengan dificultades para hacerlo, ¿no? Así que hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Primero que cuando uno, las primeras semanas en la escuela, tiene que entender que sobre todo necesita la conexión y por tanto sí es necesario preparar a los niños para hacerlo. Entonces en el hogar se tiene que tener en cuenta que hay un periodo de transición que es importante. Los niños han estado de vacaciones, han tenido horarios muy libres, han estado en deportes, han tenido libertad y entonces ahora que regresan al colegio van a cambiar las rutinas. Los horarios no van a ser tan flexibles y por lo tanto la transición tiene que ser progresiva. Justamente esta situación, ¿no?, que ellos van a retomar, pero tienen que pasar por un proceso de adaptación nueva. Estos vínculos que se formaron en la época de vacaciones, ¿no?, van a cambiar, ¿no? ¿Y cómo es esta reconexión que tienen nuevamente con el colegio? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Para que esa reconexión se dé, tendríamos que tener en cuenta que primero el cambio no tiene que ser brusco y por tanto la transición implica que progresivamente, por ejemplo, los niños empiecen a tener diferentes horarios. Si había una hora de dormir que era hasta muy tarde, pues hay que disminuir ese momento en que van a dormir. Y entonces ya eso prepara para que al día siguiente se levanten más temprano y por tanto cuando ya lleguen a la escuela el cambio no sea brusco. Como bien lo has dicho, el cambio se ve en figura, hay que cambiar los horarios y todo, pero para la vista del padre se convierte seguramente en una tarea un poco difícil, ¿no? Para la vista del padre, yo creo que los padres tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los niños, ¿no? A saber y a comprender lo que sienten y a también comprender que necesitan apoyo para desarrollar las habilidades sociales. Lo que los niños aprendan en este momento de su vida no solo les va a servir para ingresar al colegio nuevamente, sino les va a servir para toda la vida. Si los padres saben regular sus emociones, si los padres los acompañan en este proceso, si el niño ve el rostro de un adulto seguro, que valida las emociones que tiene, porque el niño puede sentir miedo, puede sentir tristeza porque terminan las vacaciones, y si ve un padre que minimiza ese sentir porque no todos los niños, mira cómo otros niños van al colegio felices, o mira, yo cuando era niño no tenía esos problemas, entonces quiere decir que el niño va a entender que sus emociones no son validadas y por lo tanto no las va a expresar. Entonces, qué importante eso, ¿no? Qué importante que ellos vayan considerando y que los padres también consideren sobre todo que lo que van a aprender van a ser patrones que les va a servir para el futuro, ¿no? Que los modelos de repente que están viendo en los padres van a servirles a ellos como ejemplo para que ellos puedan responder luego posteriormente, ¿no? Así es. Perla, ¿hay algo que de pronto sería importante en el desarrollo psicológico? Hay diferentes etapas. No todos los niños tienen la misma forma de respuesta en estas etapas. ¿Cómo es esto? Esta adaptación, ¿cómo se da en las diferentes etapas del niño?
Bueno, hay niños que van a responder diferentes a los desafíos que van teniendo en su día a día. Eso va a depender de la calidad de vínculos que tenga en la familia. Mm, Y por lo tanto has dicho algo muy correcto. La familia, los padres tienen que tener muy en cuenta que lo que hoy, la dinámica que generen en los hogares con sus niños, esos patrones de conducta a los que los niños van a atender, va a depender de la calidad de vínculo que establezcan con ellos, de la libertad, de la confianza. Una de las necesidades básicas fundamentales en el hogar es que el niño se sienta valorado, validado, aceptado, y esto es fundamental. Entendemos que a veces vemos adultos que cuando no han desarrollado este tipo o no han satisfecho esta necesidad en el hogar, van desarrollando patrones de conducta que no son los deseables, o que no ¿verdad? corresponden de repente a la etapa que tiene el niño, ¿no? Claro. ¿No? A veces los padres como que podrían estar asumiendo que cierta regla se puede aplicar al niño independientemente de su edad, ¿no? Como por ejemplo el respeto a la autoridad, la conciencia moral, pero el niño tiene una madurez psicológica y en cada etapa probablemente esté preparado o aún no esté preparado. ¿Cómo asumir eso? ¿Cómo a los padres orientarles respecto a esto? Claro, no es lo mismo. Tenemos que entender que el desarrollo es progresivo y, como dices, hay una moderación física, biológica, psicológica, emocional y que tenemos que respetar. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales, que es esa conciencia moral, el niño que va desarrollando la posibilidad de autorregular sus emociones, de desarrollar empatía, tiene que ver mucho con el aprendizaje, su personalidad, su temperamento, ¿no? Entonces, o por ejemplo, los padres muchas veces quieren niños autónomos y eso está muy bien, pero hay que entender que hay una edad para hacerlo, hay un momento para hacerlo, y entonces también hay un momento para que los padres se preocupen por desarrollar fortalezas dentro de lo que es la autonomía. Entonces, claro, aquí corremos el riesgo y sobre todo en la actualidad de excedernos en la protección. Muchos padres, por ejemplo, que trabajan, terminan teniendo muchos sentimientos de culpa porque dejan a sus hijos solos mucho tiempo y luego viene un comportamiento que tiende a la protección, que tiende de repente a la permisividad, y entonces hay que tener cuidado y sobre todo de aquellos comportamientos que tenemos en el hogar, porque cada paso que vamos dando va a influir en el niño, cómo nos ve y cómo aprende a autorregular las emociones. Qué significativo este ciclo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo ciertas pautas repercuten en el niño y a la vez esto en la forma como percibe el padre su tipo de crianza, ¿no? Y entonces entramos a otro círculo, ¿no? Y para ello de repente sería lo que señalas, ¿no? Prepararnos para esta etapa, ¿no? Prepararnos para ello. A mí me gustaría mencionarte, por ejemplo, cuando los niños recién van a ingresar al preescolar, ¿no? La familia entera está entusiasmada, el niño también, y has hecho ideas, pero sucede que el primer día no es como lo esperamos, ¿no? ¿Qué aconsejarías? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se explicaría esta situación? Bueno, es una oportunidad, ¿verdad? Es una gran oportunidad de aprendizaje. Si el día no es como uno espera, quiere decir que el niño se va a frustrar. Y la frustración es una habilidad, o tolerar o cómo superar esa frustración es una habilidad muy importante. Entonces, cuando sucede esto, quiere decir que yo tengo que hacer primero que mi niño exprese. Si es que en el hogar se le ha dado la facilidad de que exprese la emoción, él va a decir, me siento de esta manera, no jugaron los amigos conmigo, no quisieron que yo participara en el juego. Entonces el padre va simplemente a escuchar lo que dice y en principio es validar una emoción y ante esa emoción aplicar la empatía. La empatía tiene un componente que es emocional, que implica, yo entiendo cómo te sientes, ¿verdad? Yo entiendo que te sientas de esa manera, pero también tiene un componente que es racional y que implica decir, yo entiendo que te sientes de esa manera, triste o molesto, porque no jugaron contigo, porque de repente no te hicieron caso cuando querías hablar con ellos, y yo me sentiría igual que tú en ese momento, ¿no? Entonces esa forma de expresar la empatía de parte de un adulto es muy útil y muy importante para los niños. Ahora ese niño luego tiene que aprender a reconocer la emoción que ha sentido, qué sintió tu cuerpo en ese momento.
Y también es muy importante la narrativa que podamos nosotros trabajar con el niño. ¿Por qué? Porque si el niño se queda con la creencia de que estoy molesto porque no quisieron jugar conmigo y no quisieron jugar conmigo y mañana tampoco lo van a hacer, ahí tenemos un Comienza el problema, problema, ¿verdad? ¿no? De manera que necesitamos que entre en una reflexión, aunque son pequeños lo pueden hacer. Inclusive podemos utilizar los cuentos para que lo logre, ¿no? Que bien, de la forma como lo dices, parece sencillo para los padres, ¿no? Y eso que dices, hay que validar lo que siente, siendo empáticos, es como los padres de repente lo hacen, pero no sabían que eso es algo muy importante y que va a hacer que regulen sus emociones, ¿no? Y ahí se Claro. presenta. Ah, Si quisiéramos decir de pronto qué no hacer, y que de esa manera podría interferir o podría hacer que aparezca esta situación de frustración o otro tipo de estados emocionales. ¿Qué no hacer? Ejemplo, bueno, comparaciones, no sé, ¿qué no hacer? una de las emociones que menos facilidad tienen los padres de gestionar es la tristeza de sus hijos, ¿no? No quieren que se sientan tristes. Y entonces, como para ellos termina siendo también poco gratificante verlos tristes, quieren que eso pase rápido. Y en lugar de validar la emoción, reconocerla, enseñarle a los niños a cómo gestionarlas, hablarles de una narrativa distinta, de una forma de pensar diferente, desde otra perspectiva, entonces los padres queremos simplemente minimizar, ¿no? Entonces tendemos a distraerlos, a contarles cómo nosotros nos fue también en el colegio, a compararlos con otros niños, mira a tu primo, cómo juega, cómo no tiene ningún problema. Entonces esas comparaciones son muy dañinas porque tienden a generar otra creencia que es los demás pueden hacerlo y yo no. Y me imagino que minimiza su autonomía, o sea, yo soy diferente, ¿no? Exacto, no le da la posibilidad de entender que puede aprender maneras de cómo comportarse. Y si es una situación que ha sucedido de esa manera, si se queda como una creencia, es donde tenemos un problema donde la emoción de frustración o tristeza se va a quedar anclada a esa forma de pensar. Entonces los padres tenemos que ser lo suficientemente maduros y con habilidades parentales como para poder generar narrativas que sean motivadoras, que generen una manera de pensar donde el niño se sienta con la posibilidad, con el potencial, con la habilidad. Es fácil decirlo, pero obviamente uno tiene que ser como padre, tener una mejor versión de comportamiento de la que uno mismo ha recibido, ¿no? Perla, eso me lleva a pensar de que probablemente el padre tiene que aprender habilidades de afronte antes, ¿no? Para poderle luego De hecho, transmitir, porque así no es. estaría bien decir, si te pega, pégale, ¿no? No, entonces justamente eso, cuando decimos que aprenda a autorregular sus emociones, que aprenda a ser empático, obviamente de cómo va a aprender si no es de un adulto. Las habilidades socioemocionales se aprenden de ese adulto que con madurez enseña así, de esta manera se autorregula. Si es un adulto que responde con impaciencia, con intolerancia, una conducta del niño, pues el niño va a responder de esa manera. Entonces, igualmente, la capacidad de ser empático, de establecer una comunicación con otra persona, de ser asertivo, todo ello, el modelo, el adulto es un referente y por tanto se va a aprender de aquellas conductas que exprese, de aquellas conductas que no exprese, de la forma como escuche al niño, como lo mire, prestándole atención, haciéndolo visible, sabiendo el niño que tiene una mirada en el adulto y que es escuchado por ese adulto. A veces las personas que están alrededor podrían notar ciertas cosas que a veces los padres no los notan, ¿no? Hay indicadores que uno puede darse cuenta como para saber que de pronto hay un estado emocional negativo en el niño, ¿no? Y que no es simplemente que él es tímido, por eso está al fondo, o que de pronto dice que ya no quiero ir y detrás de eso podría haber una ansiedad. ¿Qué indicadores son los que tendríamos que vigilar, ¿no? Para estar alerta, Claro, ¿no? De esa claro. situación. Es normal que en los primeros días los niños tengan una leve ansiedad, ¿no? Es normal que eso suceda, que tengan cierto nivel de miedo, de tristeza porque se acabaron las vacaciones, pero hay que entender que esto es normal en unas primeras semanas, ¿no? Cuando ya el tiempo va pasando y se va haciendo crónico un comportamiento de ansiedad, y si vemos, por ejemplo, un llanto continuo, una resistencia continua, que el niño diga continuamente me duele la cabeza, me duele el estómago,
no quiero ir al colegio. Y obviamente es una resistencia sistemática, ¿no? Que no va cediendo. Entonces esos son problemas que ya tienen que ser mirados desde otra perspectiva. Entonces el tiempo va a decir mucho. Las primeras semanas, por lo menos 2, 3 semanas, puede ser inclusive, vamos a tener que entender que esa situación tiene que ir minimizándose, ¿no? Se va reduciendo la intensidad de la emoción y de la conducta de resistencia. Y ahí crear la expectativa, ¿no? Vas a ir a colegio por primera vez, los amigos, los vínculos y todo eso, ¿no? Así Y es. probablemente terminen muy bien, ¿no? Hacen su promoción, todo, va a las vacaciones y entonces empieza el retomar a la primaria, con quizás nuevos amigos, ¿no? Este retorno a la vida escolar, pero en esta etapa ya donde ya tienen 6, 7 años, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser este proceso de adaptación? Ya no es lo mismo que papá te acompañaba, ahora ya estás más grandecito, ¿no? Claro, ya no es un acompañamiento físico, pero el acompañamiento emocional siempre se tiene que dar. Los niños necesitan ser acompañados porque también en la primaria, más que en el nivel inicial, vamos a encontrar que estos vínculos sociales de los niños son muy importantes. El niño que, por ejemplo, es un niño líder, se va a sentir protegido porque se va a sentir seguro en esa aula, en ese espacio, pero el niño que no se siente protegido porque no establece vínculos sociales con otros, entonces ahí tenemos una situación Entonces de cobra riesgo importancia importante. el tipo de vínculo social que tiene. Exacto, y el tipo de vínculo social que le permita al niño que esa problemática que siente en el aula la puede expresar en el hogar y sienta que hay adultos que van a escuchar lo que siente, el miedo que tiene o la cólera que le da de repente eso que vive o de repente que tiene miedo de contarle a la profesora. Entonces es importante esa escucha, esa mirada, porque para que los niños vayan superando ese tipo de situaciones necesitamos adultos que sepan escuchar y que sepan validar y reconocer. Y como te decía antes, ¿no? La narrativa que el niño va escuchando. Entonces, en el nivel de primaria es importante tener en cuenta que los niños ya, las creencias, los pensamientos que tienen que ser trabajados continuamente, porque va a depender de ello que la emoción y la vinculación con otros se dé de manera progresivamente mejor. Entonces estos vínculos se van formando, quizás ya en el segundo año es un poco más fuerte, ya se hicieron grupos, ¿no? Ya se identificaron, empezaron a avanzar en la primaria y comienza la etapa de la pubertad. Pronto, ¿no? Termina la primaria. Esta situación de adaptación para iniciar ahora la secundaria en una etapa ya de preadolescencia, ¿cómo se maneja la adaptación? Bueno, es una de las etapas más complejas, ¿verdad? Porque ya el paso de la pubertad a la adolescencia pues va generando cambios y va generando cambios que tienen que ver mucho con el aspecto emocional. A veces las madres pueden decir, pero mi hijo está más intolerante, está más irritable, me responde y sin embargo es la mejor respuesta que puede tener una madre. ¿Por qué? Porque el niño se está asentando en su identidad, está siendo él, está siendo ella, está diciendo no quiero, no me gusta y generar una identidad que es propia y no una identidad que de alguna forma está siendo confundida con la identidad de la madre, con lo que piensa la madre, con lo que piensa el padre. Pueden haber coincidencias, pero también tiene que tener su propia opinión, determinados objetivos. Entonces esto implica que cuando hay ese tipo de comportamiento, más bien es un comportamiento saludable, siempre y cuando no se excedan los límites de respeto y de convivencia, ¿no? Porque ya no es una importante. convivencia más, digamos, con mayor tiempo en casa, sino más bien una convivencia donde la mayoría de tiempo están con sus pares, ¿no? Entonces ya Claro. cambia la situación. Claro, y es necesario que lo hagan, ¿no? Los niños tienen que desarrollar habilidades sociales, de acercamiento a otros, de tolerancia a otros. Hoy en día, por ejemplo, el uso de la tecnología complejiza la situación, hace que este aislamiento frente a un teléfono, por ejemplo, se haga cada vez una tendencia mayor y entonces ese aislamiento implica que es más difícil desarrollar y fortalecer una habilidad social cara a cara, ¿no? Entonces, claro, tengo muchos amigos por redes, tengo muchos amigos que me Entonces contestan, aparece que una me tarea cuentan. distinta para el padre ya. Es una tarea distinta, pero va a implicar también que el padre también se pueda desatender del uso de la tecnología en exceso, ¿no? Increíble. Entonces muchas veces los niños de que se quejan, de que qué quisiera de tus padres, que no estuviera trabajando tanto, que no estuviera tanto en el teléfono, que me mirara
hablara más, que jugara más conmigo. Y no Claro. importa si son niños de primaria, los niños de primaria y los adolescentes secundaria también quieren ser mirados por los padres. Este, Acá hay un elemento que quizás los padres lo ven de lejos, ¿no? Pero en esta etapa infantil, el autoconcepto, como lo había referido, ¿no? El autoconcepto que tiene el niño forma un papel importante, porque ya no es solamente su concepto familiar, sino extrafamiliar, ¿no? Ya no es solamente su concepto académico, sino también el extraacadémico, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar Fundamental. frente a esas Primero situaciones? decir que para mí el autoconcepto favorable es como un salvavidas, ¿no? Ujú. De por vida. Realmente quien tiene un autoconcepto y por lo tanto aprende a valorar esas características propias que tiene, eso le va a permitir superar y afrontar muchos desafíos en la vida. ¿No? Un aspecto fundamental es que las personas tienen muchas veces miedo al abandono, ¿no? Al rechazo de otros, pero cuando hay un autoconcepto firme, uno tiende a tener narrativas distintas, de otra perspectiva sobre una determinada situación. De manera que identificar en ese autoconcepto las fortalezas que tengo, que el niño aprende a identificarlas, es fundamental. Si el niño aprende a identificar sus fortalezas, cualquier dificultad, cualquier frustración, que la vida está llena de frustraciones y de situaciones problemáticas, pero si las fortalezas las tengo claras, sé que puedo, que soy capaz, eso me va a permitir afrontarlas y seguro superarlas, ¿no? Y eso se genera, claro, en la familia y también de manera extrafamiliar, pero en la familia tenemos las fuentes, los cimientos reales de un autoconcepto que no es algo, digamos, que se infla como un globo, sino son reales capacidades, reales competencias Que se que forma tiene como, ese niño. como dices, en términos tu fortaleza, ¿no? Las verdaderas, las auténticas, Ujú. ¿no? Perla, si bien es cierto, hemos dado un traslado así a lo largo del tiempo, cómo va en el niño, pero probablemente hay ejes transversales, ¿no? Ejes transversales que no debemos refortalecer a lo largo de este tiempo. De repente empieza en las primeras etapas, ¿no? Y luego progresivamente. Hablando de ello, a los padres, al público, ¿no? A los especialistas, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos que tú aconsejarías, ¿no? Y que sería importante fortalecer como ejes transversales para que se tenga una buena adaptación escolar? Yo diría que para una buena adaptación escolar, y aprovecho para la vida En general, ¿no? general, es satisfacer necesidades que son básicas en el hogar, ¿no? Y que serán transversales porque la escuela también las tiene que satisfacer. Como decía hace un momento, la necesidad de ser aceptado, de ser valorado, de ser amado, ¿no? Incondicionalmente es fundamental. Y si lamentablemente en el hogar el niño no vive, no satisface la necesidad, en la escuela también lo van a tener que hacer. Otra necesidad es la de desarrollar autonomía, que el niño satisfaga la necesidad y tenga claridad y se dé cuenta de que es competente, de que es capaz, de que puede hacer cosas y que le van a salir bien, ¿no? Y si no le salen bien, pues va a aprender del error. Otro aspecto que también es transversal son los límites saludables, los límites que son referentes de una buena convivencia. Si tomamos nosotros los límites saludables como un eje transversal, toda la vida para convivir bien y para ser un adulto que convive en una ciudadanía sana, pues va a tener que asumir que los límites son necesarios y por lo tanto el respeto se basa en ello, ¿verdad? O también la libre expresión, que tenga la capacidad de tener sus propios objetivos, se respeten sus objetivos y no los de los adultos. Los adultos proponen proyectos, metas y sin embargo hay que entender que también cada persona de acuerdo al potencial tiene metas y tiene objetivos determinados. Y el disfrute de las interacciones, dejar que los niños sean ellos, espontáneos, ¿no? Alegres y que puedan convivir sin ser criticados ni cuestionados por otras personas. Claro, qué bueno que mencionaste esto último. Entonces, estamos muy bien. Muchísimas gracias, Perla. Hablar de la adaptación escolar es hablar de salud mental para los niños. Y si es con disfrute, como lo dices, mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Gracias por estar aquí. ¿Sabías que el proceso de adaptación escolar activa los mismos sistemas de estrés que otros grandes cambios en la vida de un niño? El cerebro infantil necesita tiempo y contención para ajustarse a las nuevas rutinas, a las demandas sociales y a las expectativas académicas. Por eso, el llorar, resistirse o mostrarse irritado frente a las
circunstancias no es una mala conducta. Muchas veces es una señal en que el niño necesita para intentar adaptarse emocionalmente. Acompañar no es evitar el colegio, sino ayudar a transitar el cambio con seguridad para que pueda enfrentarse a la vida académica. Ténganlo en cuenta. Con gusto respondo a sus preguntas. Tengo la pregunta de Ana, de 37 años, de Lima. Nos dice: ¿es normal que mi niño de 6 años llore todos los días antes de ir al colegio? En este contexto es importante determinar lo que es normal o lo que no consideramos como normal. Generalmente es un proceso. La expresión de llanto o cualquier otra expresión que un niño pueda dar a esa edad es una forma de respuesta a su ajuste escolar. Por lo tanto, hay que preguntarnos qué hace que este niño responda de esta manera e inmediatamente considerar los elementos que pueden aliviar este malestar. De esta forma, su adaptación se hará más funcional. Carlos Medina, de 33 años, desde Arequipa, nos dice: ¿hasta cuándo es esperable la ansiedad de separación en la etapa preescolar? Bien, la ansiedad de separación es un proceso que se da como respuesta al temor que se tiene entrar en un proceso de preescolar, primeros días, y esos temores está asociado a la forma como el niño percibe el contexto que va a vivir. Pueden haber algunos elementos que lo asustan, que le da miedo y hace de que esto se considere como una forma de ansiedad. Sin embargo, si hablamos del tiempo, va a depender justamente de cuánto tiempo mantiene el niño estas percepciones que lo llevan hacia un estado de temor. Cuando apenas desaparezca esto, inmediatamente se va a dar el ajuste. Por lo tanto, no depende del tiempo, depende del grado de adaptación que este niño pueda tener en función a su forma de percibir su contexto. Hay que ayudarlo en eso. Una última pregunta dice: ¿qué hacer si mi hijo somatiza con dolor de cabeza o estómago? Frente a esta situación, es importante establecer una diferencia si este dolor o esta reacción fisiológica se debe a un estado ansioso o propiamente a una respuesta frente a algo que le duele, que le molesta. La orientación psicológica para establecer la diferencia entre esto puede ser de gran ayuda. Bien, estas han sido las preguntas. Siempre esperamos poder continuar respondiendo sus preguntas. Como ustedes han visto en el programa, el retorno a clases no solo se mide en asistencia y en notas, también se mide en cómo se sienten nuestros niños al volver en este espacio. Escuchar, validar sus emociones, su comportamiento y acompañar de manera que ellos puedan encontrar la diferencia entre un inicio reforzado y un proceso saludable. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelos. Hay mucho más que viene. Soy la doctora Dania Araujo y nos vemos en el próximo programa.